Bueno, vamos a comenzar oficialmente en este momento nuestra anunciada masterclass sobre el oráculo de las runas vikingas. Y hay que hacer énfasis en que es de las runas vikingas porque hay otros sistemas de runas posteriores a las runas vikingas, como las runas celtas y otras runas de otras regiones de Europa. Estas son las runas vikingas y vamos a hablar sobre el oráculo. Voy a comenzar a hacer una presentación, a compartir una presentación con ustedes. Les voy a pedir que me digan si la están viendo porque yo no veo la presentación Sí, en profe, sí. sí se ve Ok, perfecto. Ay, ok. Marinela, yo no estoy viendo, sino la pantalla así cafecito, pero no aparece todavía letras ni imágenes. Ahora sí, gracias. Debe estar viéndola, ¿sí? Ya las veo, gracias. Ah, ok, ok. Yo les pregunto porque yo no veo la presentación que estoy haciendo. Yo veo en mi imagen y las personas que están participando. Bien, vamos a comenzar. Y comenzar por decir, primero que nada, darles la bienvenida a este mundo de las runas vikingas. Para quienes no la conocen o no lo conocen, este mundo, eh, hay que darles una bienvenida porque es todo un mundo nuevo. Para quienes ya conocen algo o mucho, porque hay quienes ya tienen tiempo estudiando y conociendo las runas. También quiero darles la bienvenida a este mundo mío de las runas, porque yo trabajo las runas no dándole un significado distinto al que tiene, sino mi método de enseñanza es distinto al método de enseñanza de otros maestros o facilitadores de runas. De hecho, yo he encontrado una metodología para transmitir la información sobre las runas que, que es mucho más fluida y mucho más acorde con lo que es el trabajo con el hemisferio derecho del cerebro. Es decir, con el hemisferio creativo, con el hemisferio de la intuición, de las analogías, de la imaginación, que es el que verdaderamente debemos trabajar. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante. Por favor, quienes están en ambientes donde hay conversación, no, voy a cerrar sus micrófonos porque no se han dado cuenta. Voy a tener que cerrarles los micrófonos porque no logro cerrar el micrófono. Ok. Sí, porque a veces la persona no se da cuenta de que hay ruido en el ambiente y va a quedar entonces en la grabación y en la clase y puede a veces ser un tanto perturbador. Bien, el oráculo de las runas vikingas. Además de estar transmitiendo esta información por acá, por Zoom, para las personas que muy amablemente se sintieron atraídas por esta convocatoria, también voy a compartir esta información en mi canal Ruta Arcana TV, un canal donde he desarrollado más que todo temas de tarot, de oráculo de la Sibila y temas generales relacionados con esto de los oráculos, pero hasta ahora no he profundizado, sino mencionado levemente, brevemente, el tema de las runas. Entonces, esto sería un acercamiento mayor hacia las runas en mi canal Ruta Arcana TV en YouTube.
Quienes no lo conozcan y se sientan atraídos, pues ya saben que simplemente introducen una búsqueda en YouTube, Ruta Arcana TV, y ahí me van a encontrar. Pueden seguir. Es un canal que ya tiene 186 videos de diferentes temas, entre ellos, por supuesto, predomina el tarot. Pero vamos a estar trabajando con runas también. Dicho esto, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar esta información que quiero compartir hoy, hablando del oráculo de las runas, pero comenzando por definir lo que es oráculo. La palabra oráculo. La palabra oráculo se origina de un verbo latino, orare, que se puede traducir como hablar, comunicar, expresar, decir. Así que tiene que ver con la palabra, con los mensajes, con información. Y de esta raíz latina provienen las palabras castellanas, españolas, orar, que es la forma de comunicar, especialmente con los dioses o con Dios. Oración, que puede ser una forma gramatical, como también eso que se ora, esas palabras que se dicen en oración. Oratoria y orador, como la capacidad para hablar en público o quien tiene la capacidad de hablar en público, que sería orador. Todo eso tiene que ver con esa raíz de orare. Pero, por supuesto, la palabra oráculo, que es la palabra que nos congrega hoy. Antiguamente, especialmente en la tradición greco-romana, había templos dedicados a los dioses y estos templos eran considerados oráculos, es decir, sitios donde la gente acudía a comunicarse con los dioses. Y hubo una serie de templos muy reconocidos como el templo de Apolo en Delfos, que es digamos que es uno de los más nombrados. Pero había templos para todos los dioses y cada uno tenía su finalidad de sitio para la comunicación. Por eso era un oráculo. Pero también se le denominaba oráculo a los sacerdotes, a las sibilas o pitonisas, esas adivinas como sacerdotisas, que vivían en los templos y que se encargaban de canalizar y de transmitir los mensajes de los dioses, las respuestas que el dios del templo en cuestión estuviera dando a quien solicitaba un mensaje, una ayuda, una respuesta. Pero el mensaje mismo era considerado el oráculo. Entonces era el templo quien transmitía el mensaje y el mensaje mismo se le denominaba oráculo. Entonces, eso es en la antigüedad. Actualmente, ya con el desarrollo de tantos años, un oráculo es un medio a través del cual recibimos respuestas a nuestras preguntas personales, así como consejos. Entonces ya se le quita esa connotación religiosa y tiene una connotación más de conexión psíquica y conexión espiritual, que no necesariamente es religiosa, porque no responde a una religión en particular. Por supuesto, habrá religiones donde haya oráculos. No me acuerdo que tenía una clase ahorita. Entonces me voy a quedar un ratito más. Porfis, marcha, date. Yo estoy cerrando los micrófonos porque si no, no podemos. Dichas respuestas provienen de una fuerza superior, guías y maestros. Y esto es algo que muchas personas me han preguntado a lo largo de mi carrera como profesora
de tarot, runa, oráculo de la Sibila, incluso numerología. ¿Quién transmite el mensaje? ¿De dónde nos llega ese mensaje? Esa información que estamos recibiendo. Nosotros nos conectamos con aquello que sea afín a nuestra energía. Nosotros estamos vibrando en una frecuencia y en esa frecuencia conectamos con seres de de otras dimensiones o de otros niveles que son afines con esa frecuencia nuestra. Por eso yo no puedo decir quién le da el mensaje a X persona, porque eso depende de su vibración, de su frecuencia, de sus creencias, de su fe, de la manera como encara el oráculo. Entonces, lo que sí es cierto es que hay personas que reciben información de ángeles o de ancestros o maestros, guías espirituales. Y eso estará dependiendo de con qué frecuencia vibratoria esta persona está conectando el oráculo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta y lo digo de una vez, que cuando hacemos un oráculo o cuando trabajamos con un oráculo, tenemos que tener nuestra energía limpia, nuestro ambiente limpio energéticamente, además de físicamente, y nuestra mente también alineada con con esa luz. Porque si estamos vibrando en negativo, en miedo, en sospecha o en un estado emocional alterado, vamos a estar atrayendo energías igualmente oscuras y alteradas. Por eso es tan importante que reforcemos nuestra fe y nuestra confianza en nuestro poder personal. Y eso no es parte de un curso de runas, eso ya es parte de un curso de limpieza y protección energética, por ejemplo. Que por cierto, en la escuela lo da la profesora Marinela Botello. Dicho esto, pues ya sabemos que entonces ya no es el templo, ya no es el sacerdote, somos nosotros, eh, mortales como cualquier otro, que se dispone a aprender un lenguaje, como el lenguaje de las runas, para acudir al oráculo o al lenguaje del tarot, para acudir al oráculo del tarot, que es un medio para recibir respuestas a nuestras preguntas y consejos que estuviéramos solicitando. Vamos a hablar un poco sobre el origen de las runas, qué son las runas y todo eso, que son los temas fundamentales para quienes se quieren aproximar a este mundo. Con respecto al origen de las runas se atribuyen a Odín. Odín dejó a la humanidad las runas, tal como lo expresa la tradición vikinga. Las leyendas, los poemas y las canciones vikingas que se referían a las runas hablaban de cómo Odín había traído las runas a los seres humanos para la comunicación. Odín es el dios supremo del panteón nórdico. Cuando digo nórdico, me estoy refiriendo a los países del norte de Europa, Escandinavia y los países, Islandia y esos países que están en la parte norte de Europa, que fue donde se desarrolló la cultura vikinga. Ellos mismos no se llamaban vikingos a sí mismos, ¿no? Ellos tenían sus clanes y sus reinos y ellos eran muy territoriales. Se denominaron vikingos o fueron denominados vikingos por las personas de los países más al sur cuando ellos empezaron a invadir las costas de esos países. Así que los nombraron vikingos y los llamaban bárbaros.
Yo siempre me pregunto qué más bárbaro que el Imperio Romano. Pero bueno, ellos consideraban que los bárbaros eran los vikingos. Odín es el padre de los dioses. Es, digamos que se puede establecer alguna relación como en función de su liderazgo y de su proyección con Zeus para los griegos. Él era el Zeus, por decirlo así, de los nórdicos. Él era el padre de todos los dioses. De hecho, Odín es uno de los primeros seres no gigantes que habitaron la tierra según la mitología nórdica y fue uno de los creadores del mundo. Eso es todo una leyenda muy hermosa. En el curso yo doy material de apoyo sobre la mitología, la cosmogonía, desde del enfoque vikingo para la lectura. No ocupo mucho tiempo en el curso presencial explicando estos temas porque consumen muchas horas. Pero sí les queda, a las personas que hacen el curso, pues les queda el material de apoyo. Odín es un dios poderoso, sabio y además un valiente guerrero. No está dicho taxativamente, pero él era además un viajero y consejero, además un cultor de la tradición de los dioses. Él asumía como decir, una personalidad, se vestía con una capa azul marina, azul marino, y un sombrero con un cayado, un bastón, e iba por los diferentes conglomerados, por los diferentes reinos, villas, clanes, iba repartiéndose por todo el territorio, llevando canciones para enseñarle a los niños, especialmente canciones que cantaban la gesta de los dioses, poemas, él era poeta. Además contaba cuentos, era como una especie de trovador, pero no llegaba a ser como el trovador de los franceses, de los ingleses. Era un anciano sabio que llevaba cánticos, contaba cuentos, leyendas y recitaba poesías para transmitir las bases de la historia de los vikingos, de su mitología, de la vida y muerte de los dioses, porque además son dioses mortales, no inmortales como los griegos y los romanos. Son dioses mortales, muy cercanos a los seres humanos. Y además de esto, em, de ese modo, él estaba dando una educación formal en valores, porque una de las cosas que transmitía eran los valores de la conciencia vikinga. La lealtad, el heroísmo, el trabajo, el compartir, eh, la fidelidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese era el gran valor que tenía Odín, era sumamente respetado y temido, porque también era fuerte como Zeus. A Odín se le atribuye las runas, y es que existe un mito donde se explica cómo Odín halló las runas. En principio, según esta tradición, y eso está en una recopilación que se llama la Edda Mayor y otra que se llama la Edda Menor, que son recopilaciones de narraciones, cuentos, la Edda Menor y la Edda Mayor de canciones y poemas que transmitían los vikingos de manera oral. Los vikingos no tuvieron escritura sino hasta muy avanzada la historia. Se tiene noticia de comunidades en el norte de Europa, de los pueblos que después fueron llamados vikingos, desde el Neolítico, es decir, desde la prehistoria.
Y desde entonces no se sabe a partir de qué momento comenzaron a usar las runas. Según la leyenda fue cuando estaba Odín vivo. Como le digo, los dioses vikingos son mortales. Y en esa recopilación que les digo se llama Edda Mayor y Edda Menor, lo que hizo fue un historiador en el siglo XI, recién, en el siglo XI, recopiló los testimonios de descendientes de los vikingos, las canciones que le enseñaron sus abuelos, que fueron enseñados por sus tatarabuelos, los poemas y los cuentos que narraban el estilo de vida vikingo, la religión y la mitología vikinga. Entonces, de allí se tiene la información de que Odín se hizo colgar o se colgó a sí mismo, no está explicado directamente. Él dice, colgué, yo sé que colgué de un árbol, dice el poema. Él colgó de un pie, es probable que haya sido el mismo porque ellos son muy valientes y muy aguerridos. Disculpen la remodelación de mi vecino, es inevitable. Yo bendigo el bienestar de mi vecino y ojalá que se desocupen temprano. Según esta tradición, entonces, él colgó de un pie en el árbol Yggdrasil, que es el árbol que sostiene el mundo. Y allí estuvo 9 días y 9 noches, sin comer ni beber, nada. Todo esto es muy simbólico y nos recuerda al colgado del tarot, por cierto. Y es un acto chamánico, porque a través de ese estado sin comer ni beber, colgado de un pie con la irrigación de sanguínea hacia la cabeza, Odín tuvo un estado alterado de conciencia y recorrió simbólicamente o místicamente los mundos, los 9 mundos en que conciben los vikingos, está dividido el universo. Mundo de los gigantes, mundo de los elfos, mundo de los hombres, los dioses, etc. Entonces, él recorrió esos 9 mundos y allí, terminada ese recorrido, al terminar su recorrido y descender del árbol Yggdrasil, reconoció las runas que había encontrado en ese trayecto. Como ven, es un acto chamánico. Es una tarea delicada y la misión de Odín era la siguiente. Como les digo, los dioses vikingos son mortales. Él sabía que los dioses iban a perecer en algún momento cuando ocurriera una batalla donde el mal iba a triunfar, la batalla de Ragnarok. Él sabía que los dioses iban a perecer y quiso, como él estaba acostumbrado a llevar esos mensajes y transmitir los valores y dar consejos, además que él era vidente, entonces él daba señales del futuro a quien las pedía. Él decidió encontrar un medio a través del cual pudiera seguirse comunicando con los hombres y con los dioses también, cuando ya él no estuviera físicamente. Y esas señales que él pidió fueron las runas. Así surgieron las runas. Entonces, ¿qué son las runas? Muchas personas creen que las runas son las piedritas con unas letricas, con unos símbolos, ¿verdad? Estas son mis runas de piedra. Yo tengo runas de piedra, runas de cerámica, pero las de cerámica suenan más suaves.
A mí realmente me apasiona el sonido de las piedras. Quizá porque me imagino que a los vikingos les resultaba más fácil tener runas de piedra. También hacían de madera y de hueso de animales. Las runas son los símbolos o grafismos. Les decía, la mayoría de las personas piensan que las runas son las piedras con los símbolos, pero resulta que las runas son los símbolos, porque estos símbolos que en un principio eran las señales a través de las cuales los hombres se comunicaban con los dioses. Después ellos lo grababan en su ropa, lo grababan en las paredes de sus casas, en la silla de su caballo, en cualquier medio que pudieran dibujar, grabar o hacer una como con juegos, señales como estas que ven acá en la presentación. Entonces, estos símbolos, con el tiempo, al principio eran simplemente medios oraculares, pero con el tiempo se convirtieron en un alfabeto. Entonces, cada una de estas señales o de estos jeroglíficos es una letra en el alfabeto vikingo. Así que las runas no son las piedras. Aquí vemos una espada que tiene varias runas grabadas en la hoja. Hay varias runas. Por acá vemos dagas, aquí vemos Reju, aquí vemos Hágalas. Ellos grababan las runas incluso para atraer energías de los dioses. Y ya en la era vikinga, esto es ya en la era cristiana, porque los vikingos llegaron al sur de Europa ya hacia la era cristiana. Y recuerden que estábamos diciendo que ellos estaban en el norte de Europa, habitaron el norte de Europa desde la prehistoria, específicamente desde el Neolítico. En Europa existe alrededor de 6.000 piedras como estas. Son monumentos monolíticos que tienen hasta 2 metros y a veces más de altura, pero igualmente 2 metros en la profundidad de la tierra. Estas piedras monumentales tienen grabadas runas, pero aquí ya utilizadas como alfabeto, porque hay oraciones completas, frases completas, escritas en caracteres rúnicos, que fue parte de esa evolución que tuvieron las runas en ese momento. Debe haber sido un símbolo que solamente representaba una energía, una fuerza de la naturaleza, un estado de ánimo o una actividad. Se convirtió en una letra. Entonces, con el carácter de alfabeto, también utilizaron las runas ya, digamos, para esta época de lo que llaman la era vikinga, que es hacia el año 100 después de Cristo. Así que las runas no son las piedras, las runas son los símbolos. Así que nosotros podemos tener runas. Yo tengo una runa. Claro, esta runa esta me la regaló una persona a quien estimo mucho que tenía un proyecto con runas. Eh, Está sobre una pieza de cerámica parecida a una runa, a las que se baten en una bolsita y se extraen en el oráculo. Pero puede ser en cualquier medio. Esto puede ser bordado en una ropa o pintado o tallado o grabado en metal, porque no se necesita que sea una piedra para que sea una runa. Lo que se necesita es el grafismo, la letra.
hemos estado hablando de alfabeto. Bueno, la palabra abecedario proviene de las primeras letras de nuestro abecedario, A, B, C, D. Igualmente, la palabra alfabeto, que es un sinónimo, proviene de la letra alfa y la letra beta, que son las primeras letras del alfabeto griego. Entonces, en castellano decíamos abecedario y de origen griego, alfabeto. Pues las runas vikingas tienen su fusark. ¿Qué es fusark? Aquí tenemos además los 24 grafismos o letras más una runa en blanco que no es una letra y por eso muchas personas no la estudian. Y se dice que es un agregado más reciente. No hay una prueba histórica de cuándo se comenzó a usar la runa en blanco, pero yo la agrego porque tiene un significado muy interesante y muy profundo. Y eso también lo estudiamos en el curso. Fusark, la palabra Fusark, así como abecedario y como alfabeto, proviene de el propio alfabeto vikingo. Y es porque las primeras letras o runas suenan como F, como U, como TH, A, R y K. Entonces se construyó esa palabra Fusark simplemente enumerando las runas, porque este es el orden en que las runas se colocan en el alfabeto, y leyendo esas primeras 6 letras se lee Fusark. Las otras dos son consonantes y no se podría agregar más sonido para que sonara una palabra. Para que suene una palabra tiene que tener consonantes y vocales. Eh, y es antiguo porque este es el alfabeto rúnico más antiguo conocido. Después hubo otros alfabetos que con la evolución de la historia y con la integración de los vikingos a diferentes regiones de Europa, fueron modificándose y terminaron siendo Fusark, pero con otros agregados o quitando algunas letras o modificando algunas en especial. Así hay un Fusark, por ejemplo, eh, celta. Hay unas runas celtas, hay runas góticas y, y otras más, alemanas. Este es el Fusark antiguo. Estas son las runas que utilizaron los primeros vikingos que llegaron al sur de Europa. Y esta es son las runas que se han encontrado en excavaciones más antiguas. Eso es muy valioso también. Ah, ah, este tema de lo que es estudiar las runas. Yo me he encontrado, yo tengo 20 años, 24 años, 24 años dando cursos de runas. Eh, Antes de eso yo empecé con los cursos de tarot, que fue mi, mi primera aproximación a los oráculos. Desde el año, los primeros cursos los di en el año 1992. 1992. Y el primer curso de runas lo di en el año 2000. Así que estoy cumpliendo 24 años. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces, me he encontrado a lo largo de estos 24 años que muchas personas pueden aprender mucho más fácil el tarot que las runas. Porque me dicen, es que es mucha información, es que no me lo aprendo todo, es que tengo que estar leyendo el libro, es que yo sé lo que significa, pero no sé expresarlo. Entonces tengo que buscar en el libro y lo leo en el libro. Realmente de esa forma no estás manejando el oráculo, lo que estás es, eh, bueno, simpatizas con el oráculo, pero no lo has podido internalizar, no lo has podido integrar.
y necesitas la muletilla, necesitas el bastón del libro para poder interpretar. Y lo ideal es que puedas interpretar sin necesidad de acudir al libro, sino ya integrar el significado y poder expresarlo. Y ese es el objetivo, yo creo, primordial. Así que estudiar las runas de memoria no funciona. Yo veo que muchas personas compran libros y toman apuntes y comparten páginas web y viven estudiando y cada vez que van a leer las runas tienen que sacar el libro y a veces, y para mi sorpresa, tienen muchísimos libros, pero llevan en un librito chiquitico, un folletico, que es el que apareció en uno de las runas que compraron y entonces usan ese librito como la, la ayuda para la interpretación. Y realmente están limitando muchísimo lo que es el significado de las runas y lo que es su crecimiento con las runas. Porque esto es una filosofía tan profunda, con tanto contenido de espiritualidad y de autoconocimiento, que es una lástima que la persona no lo integre, no lo digiera y no lo pueda expresar en sus propias palabras, porque de esa manera estaría haciendo viable su crecimiento con las runas. Y sin embargo, se conforman con leer en el libro y, bueno, sí, les da una respuesta, a veces bastante plausible, pero no es lo que verdaderamente las runas pueden hacer por la evolución espiritual y hasta filosófica de vida de la persona. Por otra parte, es sumamente frustrante para la mayoría de las personas con quienes yo he tenido contacto, que han venido a hacer cursos de runas conmigo y me dicen, no, yo tengo tantos años estudiando las runas y ahora es cuando lo entendí. Y vivía frustrado. Entonces, es porque lo trataron de aprender memorísticamente y aprender de memoria. Aprender de memoria es una función que nos anula espiritual e intuitivamente. Les explico por qué. Cuando uno utiliza los canales de la memoria, así como aprenderse un verso, como aprenderse la letra de una canción, aprenderse de memoria las leyes, aprenderse de memoria el texto escolar, está utilizando el hemisferio izquierdo, que es el de la memoria, la lógica, el conocimiento estructurado, el deber ser. Eso está así, lo maneja el hemisferio izquierdo del cerebro. Mientras que el conocimiento intuitivo se da en el hemisferio derecho. ¿Y cómo funciona el hemisferio derecho? A través de las analogías, a través de la imagen, de los símbolos. Y las runas son símbolos, así como el tarot está cargado de símbolos. Y los símbolos nos abren ventanas a la intuición. Entonces, cuando tú estás utilizando el conocimiento del símbolo, no la frase aprendida de memoria, sino entender el símbolo y a qué se refiere, tú estás activando y desarrollando tu hemisferio derecho y con ello estás desarrollando la intuición. No hay una técnica específica que yo pueda decir qué hacer para desarrollar la intuición. Simplemente trabaja con imágenes, trabaja con símbolos, trabaja con colores, con formas y con analogía. Entonces, el conocimiento es otro, porque es un conocimiento verdadero, auténtico, no es repetir como un loro. Me pregunto entonces, ¿y cómo entender mejor las runas? Lo mejor es entender cada runa como un símbolo, por sus asociaciones gráficas, porque el grafismo tiene es una síntesis de algo, y no aprenderlas de memoria, sino comprensivamente.
Y es por lo siguiente. Un símbolo. Un símbolo es una representación visual de una idea compleja como síntesis de dicha idea. Una idea compleja que se sintetiza en una imagen. Vamos a poner ejemplos. Aquí no hay nada que decir, aquí está dicho todo. En el símbolo todo el mundo entiende el tema del reciclaje. Y esto lo puedes asociar con ideas como eh, la, la no polución, eh, el Un tratar símbolo, bien al un planeta, visual. utilizar los recursos, reducir el volumen de basura, ponerse creativo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una imagen que visualmente nos está transmitiendo una cantidad de ideas. Cuando lo entendemos, podemos desarrollar unas ideas verbales, que es la idea de lo que vamos a hacer con las reglas. Igualmente, este símbolo, todo el mundo entiende, mensaje, correspondencia, carta, correo electrónico, correo, ¿Cuál? otro símbolo, o todo el mundo entiende, aquí no se puede utilizar celulares. Es Aquí verdad, mira, darle un y no tienes que explicarle mucho a nadie, sino simplemente, mira, le señalas el cartel que está en el banco, que le dice que no se puede usar celular. Donde puedes pasar la calle, aquí dice, aquí hay un cruce de peatones, aquí hay un paso de peatones. Otro símbolo, no tienes que explicar mucho, él se explica solo. ¿Por qué? Porque sabemos lo que significa y en qué contexto se utiliza. Esto lo utilizamos cuando hay un duelo, no cuando vamos para una fiesta. O el símbolo de peligro. Nadie se acerca a una puerta donde esté ese símbolo. No quiere decir que allí habitan los piratas. Lo que dice aquí, este lugar es peligroso. Entonces, el símbolo habla por sí solo. Y las runas son símbolos, así que ellas hablan por sí solas. El símbolo representa esa idea y sus implicaciones, que es lo interesante, porque no es solamente, sí, reciclaje. No, es todo lo que significa el reciclaje para el planeta y en este momento en que se está tomando conciencia por fin en el planeta de que hemos estado contaminando la nave en la cual estamos viajando en el espacio. Y esas implicaciones están contenidas en una imagen de una manera abstracta. Las runas son más abstractas todavía, pero cuando sabemos lo que significa, deja de ser abstracto para nosotros, porque es para quien tiene ojos para ver. Y justamente mi objetivo en el curso es darles a ustedes la visión que permita entender el símbolo más allá de una frase que se diga, como decimos, como un loro, que se repita como un loro sin entenderla mucho. Entonces, aquí están los símbolos, porque los grafismos de las runas son símbolos. Los grafismos o letras, que son letras, en fin de cuentas, son símbolos. Sucede como con la caligrafía china, que la caligrafía china no solamente son letras. Ese ruido sí, verdad que no lo hacían los vikingos. Para quienes se están conectando más tarde, mi vecino está remodelando el apartamento y no pude evitar el ruido. Pero la voluntad de trabajo es más poderosa. La voluntad de trabajo es más poderosa que todas las adversidades. Así pues, los símbolos Estimada, los símbolos es que esas son pruebas que nos pone el universo, ¿sabes? Me dice, tú quieres hablar de la runa, vamos a ver cuánto quieres hablar de la runa. Vamos a ver cuánto quieres hablar.
Y ustedes quieren escuchar. Bueno, sí, estaba diciendo que son letras que como los ideogramas chinos, no solamente es una letra, y las letras hebreas. Las letras hebreas también, no solo es una letra, sino que tiene toda una connotación, una serie de ideas que están inmersas en esa forma, y se transmite a través de ese grafismo. Y eso es lo que pasa con las runas. Hablemos un poquito de lo que son las runas en consulta. Las runas se guardan en una bolsita. Después la pueden guardar en un estuche, un cofre, una cajita de madera, todo lo que quieran, pero siempre en una bolsita, porque en la bolsa es donde las vamos a batir o mezclar. Cada vez que vamos a consultar, tenemos que batir las runas o mezclarlas para extraer la o las runas que vamos a utilizar para responder la pregunta que estemos planteando. Entonces, se guardan en su bolsita de tela, puede ser de cualquier color. A mí me gusta el azul. eh, cuando creé la imagen, esa imagen la creé con inteligencia artificial. Yo simplemente dije un vikingo con una bolsa que contenga unas piedras, una bolsa donde quepa su mano, no muy grande, pero que quepa su mano. Y bueno, y la inteligencia artificial me diseñó esa imagen de ese vikingo portachón. Eh, Puede ser azul. ¿Por qué? Porque azul era el color de Odín, que lo veíamos al principio, que usaba una capa azul. Entonces, poco por coherencia con Odín, a mí me gusta el azul. Pero puede ser de cualquier otro color. Tengo estas en una bolsita negra. Estas son de cerámica. Tengo otra en una bolsa roja, que también son de cerámica. Depende del color que ustedes quieran utilizar. Eso ya depende de el gusto de cada quien. Sabemos que el color es vibración y nosotros vibramos en frecuencia del color que nos atrae o que sentimos que necesitamos en algún momento. Entonces, el color de la bolsita es a gusto de cada persona y el material también es a gusto de la persona. Hacemos la pregunta y se extrae la cantidad de runas necesaria de acuerdo a la tirada que vamos a emplear. Hay de una, hay de 3, de 5, de 7 runas. Hay distintas formas de leer las runas. Y ellas se colocan sobre un paño o tapete. También el paño, yo puse unos paños doblados para no ocupar mucho espacio en la imagen. El paño puede ser de cualquier color. Yo uso uno blanco porque para tarot uso otros colores. Por acá tengo uno, estaba haciendo una consulta y quedó este paño color tierra. A veces me gusta como conectarme bien a tierra, entonces uso este color que es como un naranja o amarillo, un poco color como siena tostada. Eh, para las runas uso blanco porque de acuerdo a lo recopilado en la Edad Mayor, los vikingos utilizaban un paño blanco que ponían sobre el suelo y ahí leían las runas. Entonces yo me acostumbré a usar este paño blanco. Este es bastante grande, no es necesario que sea demasiado grande porque nunca se sacan tantas runas. Pero bueno. Em, por otra parte, en la consulta se interpretan tal y como se extraen, derechas o invertidas. Por cierto que nosotros el tarot también lo leemos derecho o invertido porque hemos encontrado la razón para eso. En el caso de las runas, porque ya es parte de la práctica, que cuando extraemos una runa, normalmente
te voy a sacar una runa sin hacer una pregunta, así como para ver qué runa nos quiere saludar hoy. Una runa. Cuando la sacamos derecha o invertida. En este caso, la saqué derecha. Y es la runa Raido, la runa de los cambios, la runa del movimiento, del avance, de los viajes, que pueden ser físicos o pueden ser espirituales. Y ahorita estamos en un viaje espiritual. Eso como una primera aproximación al tema de la extracción de las runas y del conocimiento de las runas. Aquí tenemos una imagen, estos son unas alumnas mías en un curso presencial en Caracas. Eh, Están leyendo las runas, tiene su paño y su bolsita azul. Ella extrajo 3 runas y está haciendo una lectura de pasado, presente y futuro con 3 runas. Esto se llama tríptico rúnico o la lectura de las Nornas, que eran unas deidades que sabían del pasado, presente y futuro, y por eso se llama la tirada de las Nornas. Ellas están haciendo esa interpretación, esta era una práctica, como les digo, en vivo aquí en Caracas. Cuando vemos las runas como símbolos, primero podemos comprenderlas, no es decir, esta es la runa de, qué sé yo, esta es la runa del rayo, porque se parece a un rayo. Pero ¿qué significa el rayo? ¿Qué significa la luz? ¿Qué significa la electricidad? ¿Qué significa todas las ideas que se pueden asociar a la runa que parece un rayo? Entonces, ahí estamos comprendiendo la runa, no solamente repitiendo memorísticamente una asociación. Por otro lado, nos permite interpretarla, porque estamos haciendo lecturas, cuando hacemos el oráculo, lecturas para responder una pregunta, para conocer una tendencia o para obtener un consejo. Entonces, no solamente, mira, te salió la runa del rayo. Ajá, y sí, lo estoy viendo que parece un rayo. La persona tiene que, la persona que lee las runas, los vikingos lo llamaban Vitki, al maestro que leía las runas. El Vitki tiene que interpretar ese símbolo, esa letra, con toda la connotación que ella tiene, con todas las implicaciones que tiene ese símbolo en abstracto, pero traducirlo a palabras que el otro entienda de acuerdo al tema que se está consultando, porque no siempre se va a decir lo mismo, dependerá del tema, porque el tema le da un matiz diferente en cada caso. No es lo mismo consultar por el amor que por la economía. No van a decir lo mismo. Tienes que dar la interpretación en el contexto del amor, en el contexto de la economía, en el contexto de lo espiritual. Y eso se logra solamente entendiendo la runa. Y lo vas a decir en tus propias palabras. No tienes que buscar un libro. Así como podemos darle una interpretación o una explicación a un niño de lo que estamos viendo, qué significa ese símbolo de las 3 flechas verdes, qué significa ese círculo rojo con esa raya en el medio. Eso solamente lo puedes explicar si tú lo entiendes. Y eso es lo que hacemos con el curso, desarrollar esa habilidad para poder profundizar y no quedarnos con una frase de memoria. Yo he traído 2 ejemplos que sería como un adelanto de cómo es el enfoque metodológico que yo le doy al estudio de las runas. Como les digo, yo he desarrollado mi propia metodología con los años. Por una parte, mi trabajo de tantos años con el tarot. Con el tarot es mucho más fácil ver los símbolos porque son símbolos que compartimos.
que si la gestualidad, porque el mago tiene la mano levantada, ya podemos saber que él está activo, que está dirigiendo algo, porque son nuestras propias referencias culturales. Pero las referencias culturales de los vikingos son otras muy distintas. Era una población que vivía en un estilo de vida muy distinto, además que desde la prehistoria. Entonces, y con una filosofía y con una mitología muy particular. Entonces, hay que entender desde ese enfoque, desde esa verdad, desde esas referencias, para poder entender las runas. Y ver en el grafismo la síntesis de lo que se está manifestando en la consulta. Entonces, eso es lo que yo he desarrollado. He desarrollado una asociación visual de la runa con lo representado. Y doy una explicación básica, porque no soy un libro de historia de los vikingos, pero me he documentado en esa parte para poder entender el origen de las asociaciones y de las referencias a que hace lugar cada runa. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver la primera runa del Futhark, la que suena como F. Se llama Fehu. Fehu. Ellos pronunciaban la H aspirada. Y Fehu se asocia a la vaca. Eso es lo que todo el mundo ve en todos los libros. La runa de la vaca. Entonces, ahí tienes que aprenderte que Fehu es la runa de la vaca. ¿Pero por qué? ¿Y dónde está la vaca? ¿Y qué es lo que pasa allí como símbolo? Vamos a ver eso. Justamente, lo primero histórico es que la primera forma de vida en el universo fue una vaca gigantesca. Todos los primeros habitantes del universo eran gigantes para los vikingos y no solo para los vikingos, incluso para otras latitudes e incluye la Biblia, No. que los primeros habitantes de la tierra fueron gigantes. Había una vaca gigante que llamaron Audumla. Y después de Audumla surgieron los primeros gigantes. Y estos se alimentaron de la leche de Audumla. Entonces, ¿qué tenemos allí? Una gran referencia mitológica eh, de contenido religioso para los vikingos, pero para nosotros es contenido histórico. Audumla nutría a los gigantes que fueron los primeros pobladores. Además que ella misma, lamiendo el hielo, porque era un mundo que estaba congelado, dio origen a otros seres también gigantes. Entonces, ella dio vida, le dio sustento a los que habían ido naciendo y le dio vida a los que no habían nacido todavía. Así que Audumla es un símbolo de vida y de nutrición. Pero es que también, como es una vaca, podemos asociarlo también con hechos históricos, ya no mitológicos, sino ya de la historia concreta y de la vida de los vikingos en su región de origen. En principio eran nómadas, ellos iban de una región a otra, consumiendo los frutos y cazando los animales que había en la zona. Pero estos se agotaban, entonces ellos terminaron como tantas civilizaciones asentándose en lugares donde podían criar animales y sembrar para tener cultivos. Entonces se hicieron sedentarios. Dentro de esa cultura, que es una cultura rural, porque ni pensar en ciudades, lo que habían eran clanes y si acaso villas. En esas ciudades, en esas sociedades rurales, las personas que tenían más poder eran las personas, y más riqueza, eran las personas que tenían más tierra, más cultivos
y más animales. De hecho, los animales eran utilizados para el canje. Cambiaban animales que podían ser aves, aves de corral, ovejas, corderos, pero también vacas, como elementos de intercambio comercial, como moneda, vamos a decir así. Antes de que existieran las monedas, ellos hacían un trueque. Entonces, la vaca era muy valiosa. No era lo mismo adquirir alimentos por el cambio a cambio de una vaca que a cambio de un pato o de, qué sé yo, un pavo o una oveja. Una vaca era un animal que podía intercambiarla por mayor cantidad de productos, no solamente alimentos, vestidos. Ellos se especializaban en cada región, se especializaban en un arte y hacían sus intercambios de calzados por alimentos, alimentos por elementos de, de guerra, por armas, eh, por elementos de uso personal. Ellos usaban muchas joyas. Y, y en fin, bueno, una cantidad de alfarería y otro tipo de artesanía. Entonces era un animal que era muy preciado y por eso Fehu, que representa los cuernos de la vaca, y allí está Fehu, el símbolo, representa posesiones, riqueza. Quien tenía muchas vacas era rico y actualmente también. Y no solamente en la cultura rural propiamente, en la agroindustria, la industria con más riqueza es la que tiene más animales, más ganado. Las posesiones, la riqueza, se asocia a la prosperidad, se asocia al dinero y las ganancias, porque como le digo, eran utilizados en intercambio. Y tener una vaca eh, y una vaca que estuviera preñada, eso era una ganancia. Eh, entonces, el fejo también puede respondernos en ese sentido. O algo que nutre. A lo mejor no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con riqueza. No, yo estoy preguntando por mi amiga. Bueno, eso es una amiga que te nutre, una amiga que te alimenta espiritualmente, una amiga con la cual te sientes satisfecha, con la cual sientes que aprendes. eh, ¿Sabes? Es ese tipo de cosas, o una relación nutritiva, que no necesariamente amistad, a lo mejor hay relaciones románticas que pueden ser muy nutritivas, porque no porque te inviten a comer, no porque te lleven a cenar, no, ni porque te hagan un banquete en su casa para celebrar, no, te nutre afectivamente, te nutre como persona, te nutre espiritualmente también. Porque una buena pareja tiene que no solamente nutrirnos en forma afectiva y romántica, sino también espiritualmente. Ese es el ideal. Y puede hablarnos de alguna forma de recompensa, especialmente cuando había secuestros. Ellos eran guerreros y a veces eh, en los combates hacían prisioneros a los contrarios, que ellos peleaban entre reinos, ¿no? Eso ha sido siempre la humanidad. Es inevitable, lamentablemente. A los guerreros que podían capturar los utilizaban como rehenes para pedir recompensa. Y entonces esa recompensa podía ser o animales o directamente oro, porque ellos conocían el valor del oro y la plata y eran grandes orfebres de paso. Ellos trabajaron mucho los metales. Y Feju tiene posición invertida, que es cuando salen los cuernos de cabeza. Y las ideas afines sería materialismo, que sería la exacerbación de la búsqueda material,
de los bienes, de la riqueza, de la recompensa material, el materialismo. Podría ser pérdidas también, porque hay una energía, yo siempre digo, mal canalizada, porque ahí está la energía de la riqueza, del dinero, de los bienes, pero si se canaliza mal, si se utiliza mal, puede llevar a pérdidas. Puede ser mala administración. Perdón, mala administración que puede ser derroche o, o exceso de dependencia del dinero y de los bienes, y no poner a circular el dinero. Eso también es mala administración. Y conceptos como estrechez o escasez. Vamos a decir pobreza o carencia. Y la parte negativa de los animales, especialmente los animales de cría, que es la esclavitud y la sumisión. Ellos utilizaban mucho, ellos eran carnívoros principalmente, y es porque el invierno nórdico es sumamente largo y era más fácil consumir carne que consumir vegetales, porque el invierno es inclemente en esa región y era peor en esa época porque ya sabemos que ha habido un cambio climático y entonces ahora no es tan intenso el invierno eh, como lo era en esa época. Se estima que más de la mitad del año era invierno, o lo que nosotros conocemos como invierno. Y entonces consumían mucha carne, además necesitaban mucha proteína para poder contrarrestar el frío. Y entonces para ellos los animales eran muy importantes. Ellos cazaban unos animales que eran, hay animales que están extinguidos, como es el uro, que es como un toro o un bisonte del tamaño de un elefante. Ellos cazaban esos animales. Y las vacas y los toros y otros animales de cría. Al uro no lo pudieron domesticar. Además, ¿en qué corral podían sostener un animal con la fuerza que tenía el uro? Eso tenían que matarlo y consumir todo, porque consumían vísceras, huesos, piel, los cuernos, los cascos, todo. Utilizaban todo lo del uro, igual que otros bovinos, eh, para diferentes usos. Pero los animales de cría tienen la característica de ser sumisos o de haberse sometido. Entonces, una persona que salga descrita, ¿cómo es esta persona? Y sale feo invertida, puede ser una persona materialista o puede ser una persona que está venida menos o alguien que es sumiso y que tiende a esclavizarse. Allí, ah, ahí están todas las posibilidades que puede darnos ese concepto de fe. Y eso lo manejamos ¿cómo? Con la comparación con otras runas que aparezcan en la lectura y en el diálogo con la persona que nos está consultando. Dicho esto, vamos a ver otra runa más. Y me pareció oportuno traer, ya que pusimos la primera runa del Futhark, una de las últimas, no es la última, pero es una de las últimas, y les voy a decir por qué. Es la runa Dagas. A simple vista, la gente dice, hay un lacito. De hecho, yo tengo alumnos que cuando llegaban a clase me decían, ahí me salió la runa del lacito. No, eso no es un lacito, mis amores. Eso no es un lacito, aunque parezca, aunque lo parezca. Estamos viendo es el punto de fuga. Es ese punto lejano en el horizonte al cual se va nuestra vista y dejamos visualmente, vemos como lo que está en primer plano lo vemos más grande, más alto, y a medida que se aleja va haciéndose más pequeño la dimensión de los objetos. Eso se llama punto de fuga en pintura, en dibujo gráfico,
Y eso es lo que ellos representaban en dagas, el punto de fuga. ¿Por qué? Porque esta es la runa de la luz al final del túnel. Esto está digerido. Eh, la luz al final del túnel es la conclusión, pero para que ustedes vean por qué viene el tema del punto de fuga. Cuando aparece dagas, estamos viendo que se han superado largas pruebas o una larga prueba. Por ejemplo, una persona que pregunte por un enfermo que tiene mucho tiempo en reposo y le sale dagas, se va a recuperar, va a salir adelante porque va a ver la luz al final del túnel. Puede hablar de progresos, como tener una proyección a futuro, renacer o una nueva vida. Esta es una runa que ellos consideraban una runa iniciática, porque quien saca la runa dagas en una pregunta de lo espiritual, ella le está diciendo, has pasado por muchas vicisitudes, por un largo trecho de oscuridad y estás alcanzando la salida, ya estás viendo la luz, ya estás tomando conciencia de cuál es el rumbo y vas a salir adelante y vas a tener una nueva vida, un renacer. Y, por supuesto, implica un cambio profundo. Puede ser que esta runa aparezca para indicarnos que una persona está superando una situación muy difícil o que la va a superar si sale para el futuro. Depende de si está en el presente o en el futuro, todas esas cosas es la que hace la trama de la consulta, porque eso es una trama que se va tejiendo a lo largo de las tiradas con las runas. Nosotros vamos a ver runas en el curso, runas con posiciones definidas. Entonces, una runa define a la persona, otra runa define su pasado, otra runa define lo que piensa, y así podemos hilvanar mejor nuestras ideas, porque nos apoyamos en ellas. ¿Y por qué escogí dagas? Porque esta es una de las 9 runas que no tiene posición invertida. Entonces yo le decía, ya se leen derechas o invertidas, cuando tienen posición derecha o invertida. En el caso de dagas, es tan benéfica que siempre va a estar bien canalizada la energía. Es una buena señal porque no tiene posición invertida. No hay posibilidad de que no se encuentre la luz al final del túnel. Es más o menos lo que nos dice dagas. Con esta metodología vamos a ir estudiando, y es como estudiamos en mis cursos, las 24 runas del Futhar, los 24 grafismos. Son 24 letras. Y la runa en blanco, que como ustedes saben, yo también la agrego. Hay personas que tienen una concepción muy tradicionalista y dicen, no, yo no leo la runa en blanco porque esa no aparece en ninguno de las estelas, no aparece grabado en ninguna parte. Claro, porque no es un grafismo, es un espacio en blanco. ¿Quién sabe cuántos espacios en blanco hay que no los toman en cuenta? Porque en la estela lo que ven son los grabados, no hay piedritas individuales, sino las letras grabadas, pero hay espacios entre las letras. ¿Y por qué no ahí puede estar la runa en blanco? De paso, la runa en blanco es como la síntesis de todas las runas y es muy importante tener la posibilidad de considerarla en consulta. Además que a veces nos responde contundentemente. Por eso la incluyo siempre. Y no soy yo sola, mucha gente como yo incluye la runa en blanco. Con respecto al curso de runas vikingas, para quienes estén interesados en el curso de runas, la información que voy a darles a continuación se la voy a mandar por correo a todos los que, no solo los que asistieron, sino a todos los que se inscribieron para el curso, porque también voy a compartirles el enlace para ver el video si no pudieron asistir
a la masterclass porque yo sé que es una hora que para algunas personas es más difícil. Quienes están en Europa ya es de noche y entonces no es tan complicado, pero quienes están de este lado, de este lado del charco en América, pues a lo mejor están en su horario laboral y no pueden. Permiso, me tomo un poquito de agua. Entonces, como le digo, van a ver varias características de mis cursos. No tienen que tomar nota, no se desesperen, no se preocupen, que igualito yo lo tengo en un documento para enviarlo en el cuerpo del correo, ni siquiera un documento adjunto, en el cuerpo del correo para que les sea fácil tener acceso a esa información. Y es que en los cursos que ofrezco, primero que nada, si no tienen un juego de runas, aprenderás a elaborar tus propias runas. Estas runas las hice yo. Estas son runas que yo elaboré con piedras del mar. Mira, salió Feju. Y de nuevo salió Raido. Estamos en un buen momento. Son piedras que extraje de las playas. Traté de que vinieran con las olas, para que no estuvieran en la tierra y no hubieran sido pisadas o que no estuvieran contaminadas con algo que le hubiera caído, sino que fueran lo más limpias posible y que el mar me las trajera. Así tengo las 25 runas y tengo otras más pequeñas, porque estas son grandes. Hice otras más pequeñas que las tengo guardaditas. Eh, Estas son hechas para quienes trabajen en cerámica. Es un trabajo hermoso. Estas las hace un artesano de Mérida, Venezuela. Bueno, sí. Eh, Están hechas en cerámica a temperaturas muy altas. Este artesano le hace la grabación con su buril, pero yo las pinté con pintura de uñas. Ese truco me lo dio una alumna diseñadora gráfica que las compró y me las mostró. Mire, profe, que las pinté y mira cómo quedaron. Entonces yo agarré la idea también y pinté las mías, porque se ve más, resalta más. Entonces, no con cerámica, porque yo no soy ceramista, lamentablemente, pero sí con piedra. Las runas se pueden hacer en madera también, cualquier material natural, no que sea plástico, nada plástico. Y no compren runas si son hechas en plástico, porque eso no es el conductor de energía que nosotros buscamos. Tiene que ser un material natural. Piedra, metal, madera, cuero, semillas, cortezas de árbol, cualquiera de esos elementos, vidrio, que son de origen natural. En el curso abordamos el estudio comprensivo, así cada runa entendemos por qué significa lo que significa en parte de lo que sería el contenido histórico, cultural, sin volvernos historiadores, sino simplemente con la referencia bien digerida pero útil, sus asociaciones adivinatorias y como consejo, cómo interpretarla cuando es una tendencia y cómo interpretarla cuando la persona está solicitando un consejo. Practicamos diferentes tiradas como las denominan en tarot, eh, y en ellas vamos a ver diferentes tipos de preguntas que la persona puede hacer y cómo responderla. Se utiliza la tirada que corresponde al tipo de pregunta que la persona esté haciendo. Y recibes un completo material de apoyo. Yo voy mandando material de apoyo de acuerdo a lo que vamos viendo
en clase. Al terminar cada clase, yo les mando el material correspondiente. Y es un material bien elaborado, bien abundante, como para tener un buen soporte teórico, imprimirlo y tenerlo en físico o tenerlo en tu carpeta virtual. Hay dos modalidades de curso. En este momento no estoy dando cursos presenciales en vivo, en persona, por motivos de espacio, pero continúo con los cursos online en videos y presenciales por esta vía, por Zoom, que a la larga es como si estuviéramos reunidos en la misma mesa todos, porque no son grupos grandes. No va a ser un grupo como este, que es un grupo grande, van a ser grupos pequeños. El curso en video está disponible desde hace ya varios años y yo lo he actualizado y ya está acabado, ya es la versión definitiva en la Academia Virtual de la Escuela Superior de Tarot, que es la escuela que dirijo y donde doy cursos, como les decía al principio, desde 1992, desde el siglo pasado. Yo estoy desde el siglo pasado. La duración de la matrícula en el curso en video es de 90 días. La persona puede terminar en menos tiempo, pero tiene hasta el día 90 para entrar a los videos que quisiera volver a ver, las prácticas que quisiera volver a hacer, etc. Cada persona ve las clases en su tiempo libre. Tú defines tu horario. Depende de tu tiempo y de tu disposición. La inversión del curso online en video es de $50 vía PayPal, que es súper razonable, o el equivalente en moneda local. Hay personas que me dicen, no, yo no tengo dólares. Bueno, en la página de PayPal tú tienes la posibilidad de pagar en tu moneda local, el equivalente a $50. Y para quienes están en Venezuela, pueden pagar por pago móvil. Es cuestión nada más de coordinar los datos bancarios. La información e inscripciones por el correo de la escuela. Como les digo, esto les va a llegar a su correo, así que no se preocupen que van a tener toda la información. Y la otra modalidad de curso, que es la que estamos dando en los últimos años, la presencial vía Zoom. La duración es de 2 meses, una clase semanal, es decir, van a ser 8 clases de 2 horas. En este horario que estamos hoy, de 2 a 4 de la tarde, hora de Venezuela, porque es todavía temprano para Europa y es accesible para América del Norte, América del Sur. La fecha de inicio será anunciada. Yo tengo estimado comenzar el 3, o sea, la semana que viene, el 3 de septiembre, el martes 3 de septiembre. No lo puse en esta presentación porque esto va a estar en YouTube y en YouTube va a durar mucho tiempo y yo voy a estar abriendo diferentes grupos y entonces las personas que estén interesadas escriben a info@escuelasubtarot.com y yo les digo, o entran a la página de la Escuela Superior de Tarot, escuelasubtarot.com, y ahí piden recibir las convocatorias y pueden incluso mandarnos un formulario de contacto y diciendo, quiero hacer el curso de runas. Entonces le enviaremos cada vez que haga un nuevo curso de runas, le llegará la convocatoria. La inversión en el curso presencial, que es en un grupo pequeño y es personalizado porque va a responder a las necesidades individuales de cada miembro del grupo, es de $80 vía PayPal o su equivalente en moneda local. Y para Venezuela se puede pagar por pago móvil. En este caso también se puede pagar en 2 cuotas. $45 antes de la primera clase como inscripción, es decir, ese sería el pago del primer mes. Y $45 antes de la clase número 5 para comenzar el segundo mes. Y así quedaría cubierto.
financiado y más fácil. El cupo es limitado porque, como les digo, no se puede hacer con un número muy grande de personas. Y la información siempre por el correo de la escuela, que lo van a tener en su correo, y es el correo por el cual ustedes han recibido la información, tanto la convocatoria a esta actividad como la que recibieron antes de la clase con el enlace. Así, este es el tema de las runas vikingas. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Porque yo veo todos los micrófonos cerrados. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede abrir su micrófono. Aprovechar que nos queda todavía un ratito más. Porque por chat, el chat a mí me resulta difícil de leer las preguntas. A ver, aquí me están preguntando desde Colombia. Puedes hacer la pregunta en voz alta. Simplemente entra al micrófono que está en la parte inferior y le das clic para que se abra. Buenas tardes, Marinela. ¿Será que las personas son fuera de Venezuela y se confundieron por el horario acá en Colombia? Bueno, yo ponía en la convocatoria 2 p.m. hora de Venezuela. Cada quien, bueno, tiene que buscar el cambio horario de su país. Y eso está en Google. O sea, nadie me preguntó a qué hora es en mi país. Eh, eh, bueno. Afortunadamente el vecino dejó de martillar. No es el vecino, son los obreros. Pero yo digo, yo bendigo el bien de mi vecino, pero cuánto me fastidia. Ok, no hay preguntas sobre el tema de las runas. ¿Quedó todo claro? Buenas tardes, Buenas tardes. Sí, adelante. soy Jackie de Guatemala, profesora, ¿cómo está? Bienvenida, Jackie. Muy bien. ¿Y tú? Ahí estudiando, Qué bueno, estudiando en la escuela. qué Una bueno. pregunta. ¿Qué estás estudiando tú Eh, en este momento? ya estoy finalizando los arcanos mayores, ahorita Ah, qué ya voy a bueno, iniciar los menores qué y bueno. Ya, pues ya. ahorita tengo la inquietud de las runas, Sí. radiestesia, quisiera todo, la verdad, pero todo Poco a poco, no poco lo a hagas todo a poco. la vez. Sí, solo quería preguntarles, Sí, digamos, por ejemplo, en lo que estoy estudiando, pues se ve en la situación, en las personas y esto. Entonces, por ejemplo, una pregunta clásica, como un ejemplo en esto, pudiera ser un pequeño ejemplo, digamos, no sé, acerca de la gente pregunta por trabajo, por situación sentimental, y, o sea, por cualquier situación. sí, Y, para todo hay respuesta con las runas. ok. Sí, 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 sí. Las runas, bueno, es un oráculo muy completo. Este es el oráculo más antiguo de Occidente. Dense cuenta de que el origen de los vikingos es de la prehistoria. Así que no sabemos desde cuándo están presentes las runas. Es el oráculo más antiguo de Occidente. Joseph, quería De hacer una antemano, pregunta. No sé si de es Joseph antemano, o profesora. Joseph. Joseph, Ok, Joseph. Adelante, mucho de gusto. antemano, profesora, quería darle gracias por habernos invitado a este evento, para poder conocer un poco acerca del mágico mundo de las runas y, Qué bueno. bueno, agradecerle por ello, Ah, básicamente. bueno. Gracias Saludos por desde haber Chile. aceptado. Gracias, gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Tenemos otro evento aquí en Caracas que va a ser online también, que es el Congreso de Tarot. Es el tercer Congreso de Tarot de Venezuela. El 7 de septiembre va a ser presencial
No sé si va a quedar grabado, no tengo todavía notificación de eso, pero 14 y 15 de septiembre va a ser, son ponencias, todas ponencias de distintos países vía Zoom, y eso sí va a estar disponible y es gratuito. El presencial sí tiene costo, pero el de 14 y 15, que es por Zoom, no tiene costo. Así que les puedo, si están interesados, díganme quién está interesado para darle la referencia de la página para que, Perfecto, profesora. para que Quedo atento a su consulten. invitación. ¿Cómo no? Bueno, lo puedo incluir en el correo que les voy a mandar para no tener ese tráfico de correos. O le pongo al final Congreso de Tarot y el enlace a la página para que ustedes entren, vean lo que está programado y cómo participar. Bien. Para quienes están en Caracas, mejor dicho, Venezuela, para quienes están en Venezuela, hay otra forma de runas que mucha gente no las conoce porque si yo no le hago promoción, no las conocen, porque este es un trabajo mío, este es un trabajo editorial mío. Son unas cartas con mensajes de las runas y en ellas uno baraja las cartas y las pone derechas invertidas y al extraerla sale la runa derecha o invertida. Y entonces uno puede leer el mensaje. Yo uso mucho estas cartas y mis alumnos las están usando a veces como un consejo final en una consulta de tarot. Y de verdad que las runas son muy sabias. No es porque yo haya hecho el trabajo de desarrollar este proyecto, sino por la sabiduría de las runas, que de verdad a veces nos contesta que es así como la guinda del pastel o la cereza del pastel al final de una consulta. Profe, Ahora, disculpe, ¿Sí? Diga. este, dos preguntitas. Una, Sí. ¿qué en las, cuando se hace una tirada de runas, qué tan, como siento que, bueno, a diferencia del tarot, que son 78 arcanos en total, este es menos, ¿qué tan extensa es se puede hacer la tirada de runas? ¿Qué tan extensa? ¿Te refieres al número de runas o al tiempo? Ah, más que todo al número de runas, o sea, me llama la atención esa. Me imagino que un poco más cortas, pues. Bueno, Menos. a mí me gustan las lecturas con pocas runas. Te explico por qué, Wilson. Porque en la medida en que uno saca más elementos, se pierde más, se diluye más. Entonces, a mí me gustan las lecturas con pocas runas. Y las que yo les propongo en el curso son de una, de tres, de cinco y de 7 runas. Hay personas que extraen más runas, pero yo veo en el excesivo uso de las runas la posibilidad de encontrar rutas de escape, ¿sabes? Porque a veces uno quiere encontrar una respuesta mejor, Claro, porque es una tendencia humana. Uno quiere decir cosas buenas, y uno quiere que le digan cosas buenas. Uno quiere salir sonriente, no quiere salir malhumorado o preocupado. Yo prefiero que me digan la verdad. Entonces, ah, mientras menos runas, es más contundente la respuesta. Pero, como te digo, hay una lectura con 7 runas. No son muchas, pero son bastantes porque cada runa es profunda. Entonces, gracias, profe. no a la orden. Y las runas pueden contestar cualquier tema y en cualquier tiempo, igual que el tarot. No hay límite, no hay límite. El límite se lo pone uno. El límite se lo pone uno, primero, si uno no conoce los significados, ya le estás poniendo un límite. O si consultas con miedo y no sueltas todo lo que tienes que soltar, no dices todo lo que tienes que decir. Entonces,
yo siempre le digo a las personas, sobre todo, y cuando consulto, porque yo tengo todavía gente que me pide que le consulte, y yo hago un tiempito para consultar. Especialmente tarot me piden. Eh, no, no te preocupes si salen alguna predicción no deseada. Yo prefiero que me digan algo cierto y no salir sonriente y feliz que después me pegue contra la pared con la realidad. Yo prefiero saber lo que viene. Para, qué sé yo, ponerme el cinturón de seguridad, porque sé que va a haber un choque, un frenazo, va a haber un impacto en mi vida. Entonces yo prefiero saberlo. Entonces también en ese sentido, este, las runas son como el tarot. Y como todo oráculo, el oráculo tiene que revelar la verdad, no es decir cosas buenas ni complacer el gusto del cliente, porque no se trata de decirle a la persona lo que quiere escuchar, sino decirle la verdad. Lo que hay que tener cuidado es de qué manera se dice la verdad. Decirlo con amabilidad, con elegancia, con diplomacia, de manera que la persona no se sienta atacada o no se sienta ofendida, qué sé yo, o intimidada. Entonces, eso yo creo que es lo más importante en todo oráculo. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Voy a ponerme los ojos. No, no tenemos más preguntas. Bueno, estamos a la orden en la Escuela Superior de Tarot. Yo les estoy mandando en el correo la información de los cursos. Le voy a mandar el enlace a la clase completa a todas las personas, 54 personas que se inscribieron para esta actividad. Les voy a mandar el enlace por si quieren volver a ver o quieren ver si no vieron la clase. Y la referencia sobre el Congreso de Tarot. Ahí también van a ver nuestras redes sociales, las redes sociales de la mía y de Marinela Botello, que es la otra profesora activa que está trabajando y bastante. Porque les estoy agregando un cuadro de resumen de todos los cursos que estamos dando, tanto Marinela Botello como yo. Unos están en la página y otros tienen que pedir información porque no están en la página actualizado porque son muchos. Son muchas actividades de materias distintas, pero hechas con mucho cariño y con la mejor preparación posible. Así que, nada, pues estamos a la orden. Muchas gracias por haber asistido a esta actividad y seguimos en contacto. Gracias. Feliz tarde Muchas para todos. gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por su Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Claro.